Japón ha comenzado a desmoronarse y puede arrastrar consigo a toda la economía mundial. Durante casi medio siglo, Japón fue la hucha del mundo. Inyectó billones en los mercados globales, financiando desde bonos del Tesoro de Estados Unidos hasta aeropuertos en India y líneas de metro en Australia. Los fondos de pensiones se volvieron los mayores propietarios extranjeros de bonos europeos y acciones tecnológicas de Silicon Valley debido a su gran crecimiento. En su punto máximo, los activos netos extranjeros de Japón excedieron los 3 billones de dólares más que cualquier otra nación. Cuando Wall Street o Frankfurt requerían liquidez, Tokio acudía con los fondos disponibles. Pero esa alcancía se está vaciando. De hecho, la situación ha cambiado. La deuda de Japón respecto al Producto Interno Bruto ahora ronda el 260%. Eso significa que Japón debe aproximadamente 2,5 veces más que el tamaño total de toda su economía. En comparación, Estados Unidos, frecuentemente criticado por sus enormes deudas, tiene una relación deuda-Producto Interno Bruto de alrededor del 125%. Hasta el primer ministro de Japón ha reconocido que su situación financiera es peor que la de Grecia. Grecia enfrentó múltiples crisis de deuda hace una década, que casi provocan el colapso de la economía europea. En el punto álgido de la crisis, la deuda de Grecia llegó al 190% de su Producto Interno Bruto. Para cualquier economía, incluso gigantes como Estados Unidos o China, algunos factores críticos deciden su destino final. Primero, son las demografías, cómo ha crecido o cambiado la población de un país en las últimas décadas y cómo evolucionará próximamente. China alcanzó su máximo de fuerza laboral en 2011, mientras que Estados Unidos sigue creciendo debido a la inmigración. Luego está la deuda. Pero no se trata solo de cuánto debe un país. Se trata más de si puede manejar esa deuda sin ahogar su propio crecimiento y su capacidad para atenderla. En resumen, se trata de productividad, innovación e instituciones. Estos determinan si una economía puede transformar eficazmente los recursos en crecimiento genuino y mantener un acceso firme a los mercados mundiales. En conclusión, todos estos elementos colaboran estrechamente para asegurar un funcionamiento fluido. Pero en el momento en que uno comienza a desacelerarse o falla, gradualmente arrastra todo lo demás, poco a poco, hasta que toda la economía comienza a desmoronarse, y eso es exactamente lo que está sucediendo en Japón. En 2024, solo nacieron 729.888 bebés en Japón. Para poner ese número en perspectiva, más de 1.62 millones de japoneses murieron ese mismo año, lo que significa que, por cada bebé que nace, más de 2 personas fallecen, y este es el mayor desafío de Japón, porque la población del país ha estado disminuyendo constantemente durante los últimos 9 años seguidos. Japón se está quedando sin gente, especialmente joven. La población de Japón alcanzó su máximo de alrededor de 128 millones en 2010 y ha estado disminuyendo desde entonces, cayendo a aproximadamente 123 millones en 2025. Además, Japón tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo, con un promedio de casi 85 años. Vivir más tiempo suena genial, pero desde una perspectiva económica trae serios problemas. Menos jóvenes significa una fuerza laboral decreciente, una demanda interna más débil y menores ingresos fiscales. Mientras tanto, los costos de pensiones y atención médica para los ancianos continúan aumentando. ¿Notas el ciclo? El gobierno ha intentado medidas como incentivos financieros para que las familias tengan más hijos, mejor apoyo para el cuidado infantil y relajar un poco las estrictas políticas migratorias de Japón, facilitando ligeramente la llegada de trabajadores extranjeros para ayudar a llenar el vacío. Sin embargo, estas medidas tienen un alcance limitado. Factores culturales y estructurales como el alto costo de vida, espacios de vivienda reducidos, matrimonios tardíos y más mujeres con carreras a tiempo completo mantienen las tasas de natalidad extremadamente bajas. Actualmente, la tasa de natalidad es de alrededor de 1.2 hijos por mujer, muy por debajo de los 2.1 necesarios para mantener la población estable. Si nada cambia, para 2050, la población de Japón caerá por debajo de 100.5 millones y posiblemente incluso a 87 millones para 2060. En términos simples, sin acciones dramáticas año tras año, la base impositiva se reduce, el gasto público crece y Japón pierde gradualmente su capacidad para manejar sus deudas. El Ministerio de Finanzas de Japón advierte desde hace años que la pensión nacional y los sistemas de salud enfrentan una gran tensión debido a la disminución continua de la relación trabajador-jubilado. Actualmente hay solo 1.8 trabajadores por cada jubilado.
En los 90, había 5.1 trabajadores por jubilado, lo que significa que muchas personas trabajaban y contribuían con impuestos para apoyar cómodamente a los ancianos. Pero ahora, con menos trabajadores disponibles, cada individuo debe soportar una carga mucho más pesada. Una mayor parte de sus ingresos va directamente a impuestos, pensiones y atención médica para los ancianos, dejando muy poco para ahorros personales, inversiones o sus propios planes de jubilación. A medida que las generaciones más jóvenes se encuentran cada vez más estiradas, la economía se desacelera porque hay menos dinero circulando, atrapando a Japón en un ciclo de déficits presupuestarios y creciente deuda. Esto nos lleva al siguiente capítulo. Como se mencionó, la deuda de Japón es aproximadamente 2,5 veces más grande que toda su economía, siendo la más alta entre las principales economías mundiales. Así es como llamamos al monte Fuji de la deuda de Japón. Pero, ¿cómo permitió Tokio que los números subieran tanto? Permíteme llevarte de vuelta a los años 80. En aquel entonces, Japón estaba en auge. Los precios inmobiliarios y bursátiles alcanzaron niveles récord, y la gente creía que la bonanza sería eterna. Pero a principios de los 90, la burbuja económica de Japón estalló. La economía japonesa depende mucho de las exportaciones. Aproximadamente la mitad se venden en América, y cuando los estadounidenses dejan de comprar productos japoneses, los sienten aquí, el miedo. Aquí está el temor de que si la economía más grande del mundo cae, arrastrará consigo a la segunda economía más grande del mundo. Son los jóvenes japoneses, que eran niños cuando estalló la burbuja, quienes aún pagan el precio de la larga caída de Japón hacia una profunda recesión. Los mercados de valores y los precios inmobiliarios, incluyendo los terrenos alrededor del Palacio Imperial de Tokio, que se decía valían más que todas las propiedades en California, se desplomaron estrepitosamente. Este colapso sumergió a Japón en una dolorosa y prolongada era de estancamiento y deflación, conocida como las décadas perdidas. Para frenar la caída libre, Tokio recurrió a la única solución que los políticos conocen: gastar dinero. Nuevas autopistas, puentes, subsidios y proyectos de creación de empleo. La estrategia mantuvo las luces encendidas, aunque los ingresos fiscales apenas mejoraron en la economía lenta, volviéndose un hábito. Cuando la economía se desaceleraba, el gobierno respondía con más estímulo. Desde fines de los años 90 y durante los 2000, los déficits presupuestarios se volvieron normales en Japón. Incluso en años económicos relativamente buenos, rara vez se equilibraban sus libros. Y durante emergencias como la crisis financiera mundial de 2008, el devastador terremoto de 2011 y el desastre de Fukushima, o la pandemia de enfermedad por coronavirus 19, Japón gastó enormes cantidades para mantener a flote la economía. Acumularon deudas con la esperanza de solucionar la situación posteriormente. Es como pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Puedes continuar si alguien te sigue prestando a tasas bajas, y gran parte de sus ahorros se invirtió en bonos del gobierno japonés, ya sea mediante bancos o el popular sistema de ahorros postales del país. Debido a la inflación casi nula, a la gente no le importaban los rendimientos mínimos de estos bonos, ya que todo lo demás también ofrecía rendimientos muy bajos. Debido a que los ciudadanos japoneses poseían la mayoría de la deuda nacional, Japón no temía que inversores extranjeros retiraran abruptamente su dinero y colapsaran la economía, como sucedió en Grecia. Gracias a esta configuración especial, Japón pudo mantener esta gran deuda por décadas sin enfrentar una crisis importante. Las tasas de interés de los bonos gubernamentales disminuyeron lentamente con los años hasta llegar a casi cero, más detalles próximamente. Aunque los inversores aceptaron esta deuda, no significa que no fuera riesgosa. El gobierno de Japón ahora debe aproximadamente 1.1 cuatrillones de yenes, alrededor de 8 a 9 billones de dólares estadounidenses. Pagar los intereses de esta deuda, llamado servicio de la deuda, es un gasto enorme. Desde 2024, alrededor del 24% del presupuesto anual de Japón se destinó al pago de la deuda nacional. Esos son 27 billones de yenes. El Ministerio de Finanzas de Japón ha advertido que un pequeño aumento en las tasas de interés podría provocar que los pagos de la deuda se disparen, empeorando la situación. Esto forzaría a Japón a endeudarse más para pagar sus crecientes intereses, entrando en una espiral de deuda. Un círculo vicioso, donde las tasas de interés en aumento llevan a mayores pagos de deuda, ampliando el déficit. Esto obliga al gobierno a pedir más préstamos, asustando a los inversores y elevando aún más las tasas, perpetuando el ciclo. Japón ha evitado esta espiral principalmente por las tasas de interés extremadamente bajas y por un jugador clave, el Banco de Japón, o Banco de Japón. En las últimas décadas, el Banco de Japón implementó una estrategia financiera llamada expansión cuantitativa o expansión cuantitativa, en resumen. Expansión cuantitativa significa que el Banco Central crea dinero electrónico nuevo y lo utiliza para comprar bonos del gobierno.
Para 2024, el Banco de Japón tenía más de 570 billones de yenes en bonos del gobierno japonés, Horeina GBS, representando más del 50% de toda la deuda gubernamental pendiente. Esto implicaba que el gobierno debía gran parte de su deuda a su propio banco central. El objetivo era eliminar las tasas de interés al aumentar la demanda de bonos, manteniendo los rendimientos cerca de cero o negativos. Esto permitió al gobierno pedir prestado de manera económica, incluso cuando la deuda total alcanzaba el 260% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en perspectiva, la compra masiva de bonos del Banco de Japón hizo que la expansión cuantitativa de la Reserva Federal de Estados Unidos pareciera moderada. Las tenencias totales del Banco de Japón alcanzaron más del 130% del Producto Interno Bruto de Japón. Este arreglo funcionó sorprendentemente bien por muchos años. El gobierno japonés podría continuar endeudándose y gastando sin consecuencias de los mercados financieros. Los inversores nacionales y el Banco de Japón garantizaron que siempre habría alguien que compraría sus bonos, permitiendo a Japón mantener sus tasas de interés ultra bajas. Pero este equilibrio siempre fue un poco frágil. Dependía totalmente de una inflación y tasas de interés extremadamente bajas, y una constante disposición a seguir comprando bonos. Como una olla a presión, hay una pequeña válvula que permite que el vapor escape despacio, controlando la presión. Pero si esa válvula se cerrara o fallara, tendrías una explosión de presión. Antes de las décadas perdidas de los 90, Japón tenía una tasa de interés de alrededor del 6% para 1995. Se redujo al 0.5% y la economía siguió débil. Los precios seguían cayendo, las empresas se retraían y los bancos estaban llenos de malos préstamos de la era de la burbuja. La gente no quería pedir prestado ni gastar. Además, la crisis financiera asiática de 1997 golpeó fuertemente a Japón. El crecimiento se desaceleró, la confianza del consumidor cayó, los paquetes de estímulo del gobierno no solucionaron el problema y la deuda aumentó. En 1999, el Banco de Japón adoptó formalmente una política de tasa de interés cero y durante las siguientes 2 décadas, Japón nunca se alejó realmente de ese 0%. Esta política evitó empeorar las cosas hasta cierto punto, pero no resolvió los problemas más profundos. En 2016, Japón avanzó aún más. El BOJ adoptó una política de tasas de interés negativas, obligando a los bancos a pagar una pequeña tarifa por almacenar dinero excedente con el Banco Central. Japón tenía un objetivo en mente: incentivar a los bancos a prestar más dinero y persuadir a las personas y empresas a gastar en lugar de ahorrar. Simultáneamente, con la flexibilización cuantitativa, el Banco de Japón siguió imprimiendo dinero y empezó a comprar grandes cantidades de bonos del gobierno, acciones a través de fondos cotizados en bolsa y deudas corporativas para inyectar liquidez al mercado. Pero incluso después de todo eso, la inflación se mantuvo obstinadamente baja. En 2016, el Banco de Japón probó una nueva estrategia. No solo redujo las tasas a corto plazo, también comenzó a controlar las de largo plazo. Esto se denominó control de la curva de rendimiento. Esto implicaba que las tasas de los bonos gubernamentales a 10 años permanecerían cerca de cero. Si los bonos subían, el BOJ se intervendría comprándolos para bajarlos nuevamente. Esto era un sueño hecho realidad para los prestatarios. Personas, empresas y el gobierno ahora podían pedir préstamos casi gratis, incluso a 10 años. En este momento, el yen empezó a circular globalmente. La razón por la que incluso un pequeño cambio en Japón impacta en toda la economía global. Los economistas lo llaman el carry trade del yen. Cuando las tasas de interés en un país son muy bajas, como en Japón, es atractivo pedir préstamos en esa moneda e invertirlo en otro lugar con tasas más altas. Inversores y comerciantes mundiales vieron una oportunidad fácil: pedir yenes baratos prestados, cambiarlos por dólares, euros o monedas de mercados emergentes e invertirlos en activos extranjeros de mayor rendimiento, como bonos de Estados Unidos al 3%, australianos al 4% o brasileños que rinden aún más. La diferencia entre los rendimientos más altos en el extranjero y el costo de préstamo casi nulo de Japón se volvió pura ganancia, mientras las tasas de cambio permanecieran estables. Durante décadas, trillones de yenes salieron de Japón. Inversores desde los fondos de cobertura de Wall Street hasta las grandes instituciones financieras japonesas tomaron prestados yenes a bajo costo y los prestaron o invirtieron globalmente. Japón suministró a la economía mundial con dinero fácil, manteniendo el yen débil debido al gran flujo de salida de la moneda. Un yen más débil beneficiaba a la economía de exportación de Japón, por lo que los responsables políticos japoneses lo toleraron o incluso dieron la bienvenida a este fenómeno. Sin embargo, este lucrativo carry trade también viene con riesgos. El mayor riesgo
eran las repentinas inversiones de divisas, especialmente si el yen se fortalecía. Si pides prestado 1.000 millones de yenes a un tipo de cambio de 100 yenes por dólar, estarías pidiendo alrededor de 10 millones de dólares estadounidenses. Si el yen de repente se fortalece a 90 yenes por dólar, esos mismos 1.000 millones de yenes que debes ahora cuestan 11.1 millones de dólares estadounidenses para pagar. Podrías perder ganancias o incluso sufrir una gran pérdida en el capital. Si el yen se fortalece de repente, muchos comerciantes se apresurarían a pagar sus préstamos en yenes. Pagar estos préstamos implica comprar yenes, lo que incrementa su valor, generando un ciclo vicioso. Este pico repentino puede acabar rápidamente con todo el capital de los inversores. Durante la crisis financiera del 2008, los inversores asustados pagaron rápidamente sus préstamos en yenes, provocando que el yen subiera dramáticamente. A principios de 2016, una breve inestabilidad del mercado en Estados Unidos provocó una rápida apreciación del yen, debido a que los operadores de carry trade se apresuraron a cerrar sus posiciones. Analistas describen el carry trade de yenes como recoger centavos frente a una apisonadora. Obtienes una pequeña ganancia constante, mientras el yen se mantenga débil o estable, pero existe un riesgo de pérdida catastrófica si el yen sube repentinamente. A pesar del riesgo, las políticas de interés ultra bajas y predecibles de Japón mantuvieron la volatilidad mínima por décadas, haciendo que el carry trade pareciera rentable de manera confiable. Para principios de los años 2020, analistas estimaron que inversores globales habían apostado cientos de miles de millones de dólares en esta apuesta aparentemente segura. Pero a principios de los años 2020, las cosas comenzaron a cambiar. Tras décadas de lucha contra la deflación, Japón finalmente vio un repunte en la inflación. Este aumento fue provocado en parte por el alza de precios globales de materias primas, el yen históricamente débil, que encareció las importaciones y principalmente por el incremento salarial en todo Japón. En la primavera de 2024, Japón experimentó los mayores aumentos salariales en 33 años, impulsando la inflación por encima del objetivo del 2% del BOJ. Por primera vez en décadas, el Banco de Japón se vio forzado a reconsiderar su prolongada era de tasas de interés extremadamente bajas. Bajo el nuevo gobernador Kazuo Ueda, quien asumió en 2023 el Banco de Japón, comenzó a cambiar cautelosamente hacia la normalización de la política, aumentando las tasas negativas cero y permitiendo que los rendimientos de los bonos subieran ligeramente. Pero como expliqué, incluso un pequeño cambio podría tener resultados drásticos para los inversores. Toda la base del comercio global de yenes comenzó a temblar y con ello, los mercados globales en todas partes. Los rumores se propagaron rápidamente y en julio de 2024, el Banco de Japón finalmente elevó las tasas de interés al 0.25%. Los inversores entraron en pánico y se apresuraron a deshacer sus enormes operaciones de carry trade de yenes. Cerca de la mitad de estos carry trades colapsaron casi al instante. Las acciones globales se desplomaron al apresurarse los inversores a saldar deudas en yenes, impulsando aún más el alza del yen. Incluso el principal mercado de valores de Japón, el índice Nikkei, sufrió su peor caída en un solo día desde 1987. Se eliminó el control de la curva de rendimiento, permitiendo que el rendimiento del bono a 10 años de Japón subiera hacia el 1%. Poco después, los rendimientos de los bonos a largo plazo se dispararon. A inicios de 2025, el rendimiento a 30 años de Japón superó el 3%, el más alto en décadas. En este punto, el dinero japonés que había fluido al extranjero comenzó a regresar a casa rápidamente. A finales de 2023, los inversores japoneses poseían dólares, 2.3 billones en bonos extranjeros, incluyendo aproximadamente dólares, 1.1 billones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, convirtiendo a Japón en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Esta gran inversión en el exterior tenía sentido cuando las tasas de interés de Japón estaban cerca de cero. ¿Por qué conformarse con un bono japonés a 10 años con casi 0% cuando podrías ganar 2-3% en bonos del Tesoro de Estados Unidos? Pero cuando los rendimientos de los bonos japoneses subieron, las tenencias extranjeras perdieron atractivo para los inversores nipones. Esto generó el riesgo de repatriación, la posibilidad de que las instituciones japonesas retiren dinero a casa, vendiendo bonos extranjeros o frenando nuevas compras en el exterior. Con el incremento de los rendimientos en Japón, los bonos locales recobran atractivo. Además, un yen más fuerte hace que las inversiones extranjeras sean más riesgosas. Para el 2023, la cobertura de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a yen a menudo eliminaba casi todos los beneficios de rendimiento, a veces haciendo que las inversiones extranjeras fueran efectivamente negativas.
Esto importa mucho a nivel mundial, especialmente en el enorme mercado del Tesoro de Estados Unidos, el mercado de bonos de referencia mundial. Hasta una leve disminución en sus posesiones o una ralentización en nuevas adquisiciones podría elevar aún más las tasas de interés estadounidenses. Los precios bajarían si más bonos saturan el mercado, elevando los rendimientos. Existe un viejo dicho: si Japón estornuda, el mundo se resfría. Aunque generalmente es una exageración, en el mercado de bonos tiene algo de verdad. El mercado de bonos de Japón siempre fue estable, casi aburrido, con una demanda constante y tasas bajas. Pero este año ha cambiado todo. Hasta el mercado de bonos de Japón muestra problemas. Si bien no se derrumba de la noche a la mañana, para un país que ha estado recaudando fondos sin esfuerzo durante décadas, esta repentina inestabilidad es una gran señal de alarma. Solo el hecho de que ahora estemos hablando de que Japón tiene miedos en el mercado de bonos es completamente nuevo y merece una atención cercana. Sin embargo, al menos por ahora y probablemente incluso durante la próxima década, Japón no se derrumbará. Cuando el primer ministro de Japón afirma que las finanzas del país son peores que las de Grecia, la gente se pone nerviosa de manera comprensible. Grecia sufrió una devastadora crisis de deuda en la década de 2010. Los costos de endeudamiento se dispararon, los bancos necesitaron rescates y los fuertes recortes de gastos causaron un gran sufrimiento económico. Pero Japón es diferente. ¿Muy diferente a Grecia? Primero, Japón se endeuda en su propia moneda. Tiene su propio banco central, el Banco de Japón, que siempre puede imprimir más yenes si es necesario. Grecia no pudo hacer esto porque dependía del euro, una moneda que no controlaba. A diferencia de Grecia, Japón nunca puede literalmente quedarse sin dinero o entrar en default. En segundo lugar, casi el 95% de la deuda de Japón es propiedad interna, de bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y especialmente del Banco de Japón. La crisis de la deuda de Grecia explotó porque debía mucho dinero a inversores extranjeros, quienes entraron en pánico y retiraron rápidamente su financiamiento. Los inversores japoneses son estables y menos propensos a abandonar sus bonos gubernamentales, ya que hacerlo los perjudicaría a ellos mismos. Tercero, la situación financiera de Japón es clara. Todos conocen el tamaño exacto de su deuda. La crisis de Grecia empeoró cuando déficits ocultos destruyeron repentinamente la confianza. Los problemas de Japón, aunque graves, son bien entendidos por los inversores que ya los han incluido en sus expectativas. Cuarto, la economía y el mercado financiero japonés son vastos y variados. Es la tercera economía mundial y el segundo mercado de bonos más grande. La economía de Grecia era minúscula en comparación y no pudo absorber la crisis. Japón, en contraste, aún genera superávits comerciales consistentes y tiene industrias competitivas a nivel mundial. En conclusión, Japón no requiere rescate externo. Ni préstamos del Fondo Monetario Internacional ni de la Unión Europea pueden imponer reglas absurdas como recortes de gastos. Japón se autofinancia. Estas diferencias clave sugieren que Japón probablemente no sufrirá un colapso abrupto, estilo griego, o un incumplimiento completo. En cambio, el mayor riesgo de Japón es más gradual, una lenta erosión a través de la inflación, la devaluación de la moneda o la monetización de la deuda, donde el Banco de Japón continuamente renueva la deuda indefinidamente, reduciendo así el valor del yen y debilitando el poder adquisitivo con el tiempo. Sin embargo, la ley de Murphy advierte que todo lo que puede fallar eventualmente fallará, y considerando la relevancia mundial de Japón, incluso esta crisis gradual es sumamente riesgosa para todos. Japón representa cerca del 6% de la economía global, con influencia financiera en todas partes, desde grandes tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos hasta los mercados globales de acciones y bonos. Si Japón cae gravemente, podría provocar un colapso global. Cada nación presenciaría ventas de liquidación. Una crisis en Japón provocaría el colapso de varios mercados, a diferencia de lo ocurrido con Grecia. Por decirlo menos, Japón es demasiado grande para fracasar.